por él, por ese gran dolor que me dejaste. ¡Ingrato! Una vez más, seguir con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a una invitada, Iris Rosalí Paguara Salvatierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iris? Tu saludo para Creagen. Claro, amigo Genaro Huaraca y Producciones Creagen, muy buenas tardes, de verdad, le mando un saludo muy cordial para usted. Y bueno, aquí estamos, quería agradecerle de antemano esa ventana que nos da a nosotros los artistas para poder enfocarnos a nuestro público, pues, ¿no? Claro, es una ventana para todos ustedes, pues que lo estamos haciendo ya más de 12 años, pues, ¿no? Esperemos, sí, más adelante, pues, Iris, Claro. Dime, Iris, exactamente de qué parte del Perú es Iris. Amigo, yo soy ayacuchana, para ser un poco más exacta, soy de la provincia de Lucanas y del distrito de Yauta y de un pueblito pequeño pero muy hermoso del anexo de Ayilapampa. ¡Wow! Ayacucho. Bien detallado mi origen. Claro. Se dice que Ayacucho es cuna de artistas, pues, Iris, Todo Ayacucho. Claro, en Ayacucho encontramos muy grandes artistas, por supuesto, y hoy en día hay pues también gran cantidad de talentos también nuevos, ¿no? Sí, así veo, hay muchos que he visto que hay bastante talento, mucho que ver ahí. Dime, Iris, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. A ver, yo en la música así ya en forma continua estoy hace 4 años aproximadamente. Bueno, yo desde pequeña siempre he querido ser artista, en sí cantante de la música ayacuchana, pero por problemas a veces bueno, en mi caso ha sido por problemas de mis padres que no han apostado mucho por la música y bueno, eso es lo que sucedió. Y bueno, yo no me quería quedar con este sueño, pues no, entonces yo he decidido, ya hace 4 años, estar arduamente ya dentro de la música. Qué bien, qué bien. Dime, Iris, ¿ya tenemos alguna de producción de por medio? Claro, justo ahora tenemos un gran proyecto, estamos armando nuestro álbum. Vamos a grabar muy pronto y claro, vamos a estar muy pronto lanzando nuestras primicias con mucho cariño y mucho amor para todos nuestros públicos que nos siguen, pues, ¿no? Qué bien, Iris. Dime, Iris, ¿tú piensas hacer carrera de esta de la música? Claro, amigo Genaro, claro que sí. Bueno, aparte de ser yo ahora cantante, también soy profesional de la salud, soy obstetra. Y bueno, me dedico también a mi carrera, pero sí, definitivamente he decidido seguir mi carrera musical hasta llegar pues hasta donde uno se pone los límites definitivamente, ¿no? Y quiero cumplir mis sueños con respecto a nuestra música y sobre todo también difundirlo, lo que es lo nuestro, lo que es Ayacucho en mi caso. Claro que sí. Dime, Iris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Mire, amigo Genaro, yo estoy en el Facebook, ¿no? Ahora también muy pronto hemos colgado un tema nuevo, estamos en las plataformas de YouTube. También tengo mi página oficial como Iris Rosalí y todos ya me encuentran ahí. A ver, Iris, queremos escucharte, podríamos escuchar tu tema, que es lindo de paso, ese tema que has interpretado, lo hemos visto ahí en YouTube. Es muy lindo ese tema. Nos gustaría que nos interpretes un cachito ese tema, pues, Iris, ¿sí? ¿Podría ser? Claro, por supuesto. Quiero aprovechar también, amigo Genaro, para mandar un saludo muy grande y con mucho cariño, por supuesto, a todas las madres de mi Perú y de otro país, también nuestros hermanos que han salido de nuestro país, ¿no? Este tema lo hemos grabado con mucho cariño, sobre todo ahora en este mes que es de mayo, es el mes de la madre, y bueno, les voy a dedicar un pedacito de este tema. Quiero invitar a mi amigo para que me acompañe. También quiero presentarle, amigo, aquí, él es mi compañero artístico, él es de Apurímac, es mi compañero de vida también, y bueno, ahí estamos, nos hemos casado con música los dos. Ajá. A ver. Vamos a cantar un pedacito, Edu.
madrecita, viejecita, linda, buena y pura, orgullo de tu hija. Oh madrecita, viejecita, linda, buena y pura, orgullo de tu hija. En estos versos va todita mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, madre? En estos versos va todita mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, madre? Ahí está, con mucho cariño y mucho amor para todas las madres del Perú y del mundo. Qué lindo tema Iris, ¿eh? Dime, ese tema, ¿quién es el autor de ese tema? Ese es el señor, el gran maestro ayacuchano, Edwin Montoya, por supuesto. Bueno, no solamente este tema tiene, ¿no? Tiene muchos temas muy hermosos, de verdad. Claro, el Puquiano de Oro, pues, ¿no? Y Montoya, pues, es un buen cantante, un buen intérprete, un compositor, un cantautor, digamos, pues, ¿no? Qué bien. Y sí, lo he admirado por muchos años. Tiene, bueno, por sus temas que son maravillosos. Pues sí, con un gran mensaje siempre. Dime, Iris, ¿a qué parte del Perú viajó en tu música ya? Bueno, antes de la pandemia, ¿no? De hecho, hemos estado por gran parte de Ayacucho, por mi zona de acá de Yauta, el Aramate. También hemos viajado a Apurímac, a varios departamentos. Después, a parte de Arequipa también hemos estado yendo. Y también, bueno, antes de que empiece la pandemia teníamos una programación bastante recargada para la parte de Arequipa y Apurímac sobre todo, ¿no? Bueno, ya sabemos que pues, por esta situación todos los artistas hemos quedado varados, pues, ¿no? De hecho que sí. Espero que todo esto pase, pues ya tenemos más de un año, pues, ¿no? Y me imagino... Sí, hay bastante, pero bueno, con la gracia de Dios esperemos que pase pronto y bueno, mientras tanto pues estamos con las transmisiones virtuales, con las plataformas virtuales ahí, ¿no? Y esperemos que pase pronto toda esta situación. De hecho que sí, debe pasar esto ya, Iris. Me imagino que estás extrañando al público, pues al escenario y todo eso, ¿eh? Claro, nosotros sobre todo, ¿no? Hemos estado, digamos, saliendo continuamente a cantar, a veces semanal o 2 veces a la semana, quincenal, y uno extraña ese calor del público, uno también extraña ese cantar. Nosotros los artistas, el momento que nosotros vamos a realizar nuestras presentaciones, pues nos sentimos completos porque es lo que amamos realmente, ¿no? Dime, Iris, ¿a quién le canta Iris? Bueno, yo le canto con mucho cariño y mucho amor y sobre todo mucha humildad a todos nuestros seguidores, a toda la gente que nos estima, la verdad, en muy poco tiempo que tengo en la música, amigo Genaro, he recibido mucho afecto de las personas del entorno, ¿no? De los seguidores, y eso de ahí me motiva más para yo seguir motivándome, para seguir haciendo más proyectos y para seguir cantando, y así estamos. Claro que sí, Iris. Iris, a todo esto, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando pues en este mundo del arte? Claro, bueno, yo les diría que nunca renuncien a sus sueños. En la vida se presentan muchos obstáculos de diferente manera, ¿no? Ya sean económicos, familiares, etcétera, ¿no? Pero realmente hay que luchar por nuestros sueños. En mi caso también tuve que hacer eso, ¿no? He terminado mi carrera profesional y he seguido ahí porque tenía algo ahí adentro que siempre me tenía como frustrada y uno no debería quedarse con esto. Así es que si uno tiene, digamos, tienes ese talento, ese sueño, síguelo, no renuncies por nada. Porque todo en esta vida se hace, solamente necesita un poco de esfuerzo, ya que la música también no es nada fácil, ¿no? Pero con amor a lo que te gusta y con todo el esfuerzo que tú le vas a poner, lo vas a lograr. Qué bueno, qué bueno. Dime, Iris, ¿quién es el representante, manager? No, ahorita por lo pronto nosotros nomás estamos manejando nuestra carrera musical, pero quizás posteriormente ya de repente necesitemos ayuda de un representante, pues. Claro que sí.
A ver, un número que nos puedas dar, Iris. Claro que sí, pueden comunicarse con Iris Rosalí, solo para ti, al número 972-64-1240. Y en todas las plataformas también estamos en el YouTube, en mi página oficial como Iris Rosalí y en el Facebook también. Iris Rosalí, solo para ti. Así es. ¿Cómo así sale ese apelativo de...? Cuéntanos. Sucede un día que estamos reunidos todos y alguien dijo, solo para ti, justo como va mi nombre es Rosalí, termina en esa sílaba, iba con eso y resulta que me quedé con eso, pues. Y pegó bien, ¿eh? Y sí, justo preciso. Rosalí, un mensaje para todos tus seguidores, pues. Bueno, amigos, yo como Iris Rosalí, les quiero decir que muy pronto vamos a estar ya, imagino, ya con los eventos presenciales, y quería agradecerles a todos, pues muchas gracias por los mensajes que me envían, por las llamadas, ¿no? Por las personas también que le hemos hecho transmisiones virtuales, ¿no? Sí, es siempre nosotros con todo el amor y toda la voluntad lo hacemos, y gracias, de verdad, mil gracias a todos por ese cariño, ¿no? Que es mutuo desde ya. Qué bueno, Rosalí. Queremos saber más de Rosalí, pues, ¿no? Dime, a ver, Rosalí, ¿cómo es un domingo en casa, Rosalí? Cuéntanos. Un domingo. Mira, un domingo en casa, generalmente yo acostumbro a viajar los sábados por la tarde, porque yo trabajo de lunes a sábado, y me dirijo a donde mi madre, porque ella vive de acá como a 3 horas, que es en el anexo de La Pampa, felizmente que queda cerca. Yo la paso ahí generalmente los fines de semana con ella, voy allá, le ayudo a arrear la vaca, le ayudo a hacer el quesito, y bueno, allá pues un clima tan sano es maravilloso de verdad, y siempre con los protocolos correspondientes de todas maneras, ¿no? Porque ellos también son personas ya adultas, pero yo amo la vida de allá, y así es que yo me voy para allá los fines de semana. Qué bueno. Y dime exactamente, Rosalí, en este momento, ¿dónde estás? ¿Estás en Puquio o dónde estás? Yo vivo en Ica, desde ya. Ica. Sí, ya desde muchos años, desde los 12 años vivo aquí en Ica. Ya, o sea, radicas desde los 12 años en Ica. Rosalía, a todo esto, me imagino que tú admiras a un artista. Cuéntanos, ¿a qué artista admiras? Mire, yo desde pequeña he admirado a la señora Amanda Portales, ¿no? Siempre, porque, bueno, a Sonia Morales también, pero Amanda, porque, wow, tiene una voz impresionante, ¿no? Sus interpretaciones son fabulosas, y siempre le he seguido con sus canciones, he escuchado mucho de ella. Dime, Iris, me imagino en este tiempo de la pandemia que me imagino haber compuesto canciones tuyas. Sí, tengo ahí como 2 temas compuestos por inspiración propia de Iris Rosalí, que lo vamos a lanzar justamente ahora en el álbum que vamos a grabar, ¿no? En realidad la música que vamos a hacer es un poco entre ayacuchano y con una pequeña fusión de norte también. Y bueno, ahí voy a lanzar mis 2 grandes inspiraciones. También es un tema que tú has grabado, vas a grabar y vas a pensar en esta nueva producción que tienes. ¿También son sentimentales, netamente, así como música ayacuchana? Claro, también, claro. Ahorita, por ejemplo, tengo unos temas más que voy a grabar, así, guayno sentimental, neto de mi Ayacucho, ¿no? Porque es lo que más me gusta. Claro, vamos a hacer un álbum también de eso, pero también, como te digo, voy a grabar también temas fusionados, más modernos, ¿no? Un poco de cada cosa. Dime, Rosalí, en tu familia, ¿ha metido la música aparte de ti? En mi familia, mi papá ha sido músico desde joven, tocaba el violín, ¿no? Pero ha sido aficionado, por un tiempo lo agarró y después lo dejó, pero en mi familia nadie más, nadie. Por eso que a veces cuando nos reunimos en cumpleaños familiares, siempre me dicen, ¿no? Ay, Iris, ¿a quién ha salido? Tú eres la única, pues, ¿no? ¿A quién, no? Y bueno, lamentablemente, como te digo, no hay nadie, solamente yo. Mira tú. Una vez más tu número para contrato, pues,
Claro que sí, podrían contactarse conmigo, con Iris Rosalí, solo para ti, al número 972-64-1240. Y también nos pueden encontrar en el canal de YouTube, por favor suscríbanse, mil gracias desde ya. Estamos en el Facebook y en mi página oficial como Iris Rosalí. Ahí están los números de Rosalí. ¿Solo para contratos o hay para maltratos también? No sé, tú dirás, Rosalí, ¿eh? No, amigo Genaro, solo para contratos. Ok, aclarando. No llamen por otra cosa. Aclarando el tema, sí. Rosalí, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Rosalí? Bueno, yo soy un poquito más, soy un poquito ambiciosa. Yo creo que en 6 años voy a tener que lograr parte de mis sueños, señor Genaro. Quiero desde ya mi producción y quiero viajar, pues, no solamente a nivel nacional, quiero incluso salir, sacar nuestra música, difundir de repente al exterior, ¿no? Es parte también de mis proyectos que tengo. Mira tú, qué bien, Rosalí. Y de hecho que sí, porque cantas bonito, tiene bonita voz. Muchas gracias. Dime, Rosalí, a todo esto, cantas lindo, cantas bonito. ¿De quién has heredado esa voz? Bueno, yo creo que de mi madre, porque ella no es cantante profesional ni nada, ¿no? Pero en cada cumpleaños mi mamá es la que siempre canta. Ella siempre, desde pequeña yo he aprendido en sí de ella, porque ella ha cantado sus huaynos, sus carnavales, todo. Y yo he copiado prácticamente todo lo que ella sabe, pues, ¿no? Claro. Pero Sí. y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, en cada reunión ella misma se pone a cantar y con la familia, ¿no? Dime, Rosalí, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Bueno, hemos estado en sí con muchos artistas, con los Pucas, me acuerdo una vez por Arequipa, con María Jesús Rodríguez también, con Miel de Loré, bueno, en sí con muchos artistas, amigo Genaro. Y es bueno sacar artistas locales en Ica también, grandes talentos, ¿no? Con ellos. Claro, sí, qué bueno, qué bueno. A ver, Rosalí, me gusta tu voz, ¿no? Y quisiera escucharte, pues, un par de temitas más a capelita o con tu amigo que te pueda acompañar, no sé, ¿qué tema podría ser? Algo sentimental, pues algo de De Ayacucho, directo al corazón. A ver. ¿Qué tal? Él se llama Edu Carrasco, es apurimeño, Wow. Como le decía, es mi compañero musical, es mi compañero de vida también. Wow. Él es de Apurímac, yo soy de Ayacucho, así que hemos hecho una gran mezcla aquí. Una mezcla. Bueno, ¿qué tal, amigo? Tu saludo para que dejen, te escuchamos. A ver, Edu, saluda. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en su programa. Y bueno, desearle mucho éxito a su programa. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Dime, Edu, ¿cómo así lo conocí? Cuenta un pedacito, cuenta, queremos saber, pues, ¿no? Bueno, mediante la música nos hemos conocido. Bueno, a ella le gusta la música, a mí me apasiona. Y mediante la música nos hemos conocido. Qué bueno. La música, la culpable. Claro, claro. A ver. A ver, un temita, pues, Iris, a ver, ¿cuál podría ser? Uno. Vamos a cantar Amor herido, pues. ¡Wow! Cortame. Lloraré en silencio hecho pedazos de amor herido. Al leer tu última soledad, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. La culpa yo no la tengo, si el quererte fue mi delito. Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre.
es una canción muy sentimental, ¿no? Cuando nosotros vamos a cantar de esos temas, wow, la gente pues está empilada y siempre nos piden, ¿no? Y de verdad, creo que en alguna parte de nuestra vida nos identificamos con cada tema de cada artista, con cada canción, ¿no? Y para nosotros, pues, eso es maravilloso porque ¿qué más, digamos, sentir ese afecto de las personas o que canten contigo esas letras tan conocidas que son tradicionales, pues, ayacuchanos, ¿no? Claro que sí. A todo esto, Rosalí, en los sitios que tú has viajado, ¿qué es el tema, lo que te han pedido más? ¿Cuál es el tema? Generalmente, las músicas más que nos han pedido son temas, digamos, música fusionada, ¿no? A la gente le gusta bailar. Es lo que entiendo dónde vayamos también, ¿no? Cuando vamos a cumpleaños, la gente de repente todavía no quiere bailar, qué sé yo, ¿no? Entonces nos piden temas así como estos, ¿no? Para escuchar. Pero cuando ya la gente quiere bailar, nosotros también le ponemos ritmo, ¿no? Y así. A ver, Rosalí, te quiero pedir un favor. Me gustaría escucharte solamente a capelita. Tangararay, un tema también muy bonito. Oh, netamente, sí, de hecho que sí. Sangararay, Katumayo, papas, papas, tapakuay, tapayaita. Sangararay, Katumayo, papas, papas, tapakuay, tapayaita. Manas mamay, tay kanchu, mayu, mas kawaspa. Yuhamantas tintiwaspa shakinampa manas mamay tay kanchu mayu mas kawaspa yuhamantas tintiwaspa shakinampa. Wow, qué linda canción. Escucha que esa canción es, no, yo te he dicho que soy muy sentimental y me acuerdo cuando yo me he gozado con muchos artistas, así, lo he invitado a Silillane, Julián, se los he escuchado, pues, ¿no? Y cantan lindo eso. Música sí, es una canción muy bonita también. Y dicho que sí. Bueno, Iris, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, no espero ya muy pronto, no muy lejano, entrevistarte en un escenario, pues, y que pasa toda esta pendiente de hacer una entrevista ya presencial, pues, Iris, Tu despedida, la Creagen, Iris. Claro que sí, bueno, agradecer a Dios en cada momento de nuestra vida, sobre todo por darnos la salud que todavía tenemos, ¿no? Porque sabemos todos que hay mucha gente que ha perdido mucha familia, ¿no? Entonces, hay que agradecer a Dios por eso, por la vida, ¿no? Por la vida y bueno, nosotros teniendo vida y salud podemos hacer de nuestra vida todo lo que queramos. Entonces, yo solamente quiero agradecerte a ti, amigo Genaro Huaraca, y a Producciones Creagen por esta gran oportunidad. La verdad, para mí es un gusto y yo siempre voy a estar apta con mucho cariño y amor, de repente para mi público también y para Dios quiera que otro día también nos invites ya después de esto, ¿no? Ya de repente ya con nuestra producción y de verdad muchas gracias, mil gracias. De hecho que sí, Iris, las gracias me llegan a ti por concederme esta entrevista, pues, que tiene una linda voz, Ya más adelante, de hecho que sí, estaremos yendo a tu casa a hacer una entrevista, como siempre lo hemos hecho, yendo a las casas de los artistas, nos acercamos y todo eso, pues, ¿no? En muchos artistas hemos ido a la casa de Juliane, de María Angélica, y muchos hemos ido a su casa, les hemos entrevistado en su casa, pero espero que sea no muy lejano, pues, seguir haciendo la entrevista, pues, Iris, Ok, Iris, cuídate y me despido de Edu. Ya, muchas gracias, señor Genaro. Y éxitos, muchos éxitos también para usted y a Producciones Creagen. Gracias, mil gracias, Iris, Nos vemos, cuídate. Ok, gracias.